Hola a todos, ¿cómo están? El día de hoy les traigo un video tutorial para explicarles cómo hacer una aplicación en Web Inventor que les detecte cuando ustedes llegan a un lugar y cuando salen de él. Entonces, este tipo de aplicaciones es muy fácil de hacer. Ahorita les van a observar cuál es la justificación para que entiendan bien la aplicación, pero es muy útil porque lo podrían ocupar, por ejemplo, para detectar cuando el usuario llegue a su casa y ejecute ciertos pasos o lo que ustedes quieran, ¿no? Pues pueden ocuparlo para muchas cosas, entonces vamos a darle, ¿no? Entonces, para eso primero les voy a explicar un poquito en papel cómo va a ser la justificación y el código es muy fácil. Espero que me explique bien. Pues bueno, para eso les preparé dos imágenes y aquí primera. Entonces miren, aquí lo que vamos a hacer es un análisis vectorial para poder hacer eso que les digo, ¿no? Entonces les voy a comprobar lo que vamos a hacer. Este es un marco de referencia en dos ejes, en el eje X, Y. ¿Ok? Aquí yo establecí dos vectores arbitrarios, el vector 4,1 y el vector 2,3. Ahora, yo quiero obtener un vector que vaya desde aquí hasta aquí. Y ahorita les explico por qué. Entonces, para poder hacer eso, se supone que son el vector final menos el vector inicial. O sea, punto final menos punto inicial. Entonces, para comprobarles que eso es cierto, vamos a hacerlo, ¿no? Entonces, decía vector final menos vector inicial. Vector final 4,1. Entonces, 4 menos 2, que es el vector inicial, 2, 1, menos 3, menos 2. Entonces, esto me da este pequeño vectorcito que hay aquí. Y entonces, ¿cómo sé que sí es cierto que es este vector de aquí para acá? Pues muy fácil, ¿no? Lo que hago es una traslación rígida de este vector. Van a observar que este vector de aquí es este mismo vector de acá, el mismito. Entonces, tiene las mismas características que este vector, nada más que este lo desplazamos en el marco de referencia. ¿Ok? Pues así de sencillo, con esto obtenemos el vector de aquí para acá y si nosotros determináramos la magnitud de este vector, vamos a tener la capacidad de poder entender cuánta distancia hay de este punto de aquí a este punto de acá, porque pues al final hay un vector, ¿no? Entonces, bueno, sigamos. Aquí está el análisis vectorial que vamos a hacer. Imaginemos que este es el lugar a donde ustedes están. En este caso vamos a ocupar el ejemplo de mi universidad. Entonces lo que hago yo es establecer un punto central arbitrario, que es a donde yo más o menos calculo, ¿no? Va a ser el centro de un perímetro que voy a establecer, su perímetro va a ser circular, ¿ok? Entonces, ustedes en Maps pueden obtener la altitud y la longitud de ese punto, no pueden obtener la altitud. Por tanto, lo único que vamos a poder hacer es, por ejemplo, si yo llego a un edificio, yo detecto que llega al edificio, pero yo no voy a poder detectar en qué piso estoy. Por ejemplo, sí se puede hacer eso, pero para hacer eso tendremos que hacer este mismo análisis en un análisis 3D y ya no nos podremos auxiliar de Maps, ¿no? Tendremos que auxiliarnos de la aplicación, pero es lo mismo, el mismo principio que estamos haciendo. Todo lo que vamos a hacer es esto, ¿no? Yo tengo un punto central y establezco un punto final. Esta cosa de aquí va a ser el radio de mi perímetro. Entonces quiere decir que yo, por ejemplo, digo, voy a llegar a mi universidad, ¿no? Entonces, más o menos calculé gráficamente ahí en Google Maps, que te da la opción de vista de satélite, calculé en dónde estaba ese punto, pones el punto ahí y Maps te permite obtener la ubicación exacta de ese punto, ¿no? Entonces, Maps te lo da en órdenes de latitud y longitud, son los dos puntos, son los dos coordenadas que te maneja Maps, ¿no? Entonces, haciendo esto, yo pongo el centro y digo, que mi centro está en estas coordenadas aquí, ¿no? Y ahora pongo un punto arbitrario R, que es el que quedamos que la distancia del centro a R va a ser el radio que yo voy a establecer, ¿no? El radio de mi perímetro, ¿no? Entonces agarro esta cosa, le empiezo a girar y cuando entre en ese círculo alguien, yo detecté que ya está en un lugar, ¿no? Porque pues si no es muy obvio, eso espero. Entonces las coordenadas de mi punto R son estas de aquí. Pues bueno, pues como les expliqué anteriormente, para poder yo calcular un vector que va desde aquí hasta aquí, lo único que se tiene que hacer es el vector inicial menos el vector final, o punto final menos punto inicial, como le quieran decir, ¿no? Porque al final un vector es un punto en el espacio, ¿no? Ya, eso es un vector, ¿no? Bueno, hablando en estos términos. Entonces lo que hacemos, ¿no? Es el punto final R, el punto inicial C. Porque esto yo aquí lo estoy viendo así, yo estoy trasladando mi marco de referencia aquí, pero realmente en el marco de referencia, como funciona el GPS, no sabemos exactamente dónde está, pero no hay problema porque nosotros podemos determinar esa distancia vectorial, ¿no? O sea, yo para mí ahorita yo lo dibujo así, ¿no? Pero realmente no sé en el espacio dónde está, pero no hay problema por el mismo principio que les expliqué hace un momento, ¿no? Entonces lo que hago es punto final R menos punto inicial C, ¿no? Entonces aquí tenemos las coordenadas, como pueden observar, si lo trasladé en la misma línea, por lo tanto estas dos coordenadas son iguales, pero bueno, las coordenadas del vector R, entonces son 20.113109 menos 20.113109, que son las coordenadas en X,
para mí es X, ustedes pueden mover su marco de referencia como sea, pero así es como funciona. Y ahora, punto final menos punto inicial, menos 98.84, 5024, menos por menos más, aquí está mal el signo, pero aquí es más, y así se hizo la operación. La coordenada en y de este vector y la coordenada en y de este vector. Entonces, menos 98.84, 5024, menos por menos da más. Entonces aquí está mal este signo, pero es más 98.84, 54, 57. Ahora, en este caso es más, no es porque sea así como más arbitrario, no vayan a hacerlo del más. Es como les expliqué al principio. Pero en este caso es más porque mis coordenadas aquí son negativas, entonces menos, por la regla de signos, menos por menos es más, ¿no? Entonces ya, que estos son iguales, entonces esto queda en cero. Si ustedes hacen esta operación con una calculadora, les va a dar este resultado, 0.00443. Ahora, para poder calcular la magnitud de un vector, ¿cuánto mide la flecha? Para poder yo calcular esa distancia, lo que se hace es la raíz cuadrada de la suma de sus componentes al cuadrado. Entonces, así es como vamos a determinar la distancia que hay desde el punto C, o sea, es este que está aquí, la distancia que está desde este punto hasta este punto. Ven, como pueden observar, es algo muy fácil, ¿no? Entonces aquí, lo que hacemos es eso, ¿no? La raíz cuadrada de la suma de esto al cuadrado, ¿no? Entonces, 0 al cuadrado, 0, ¿no? Entonces, ustedes elevan esto al cuadrado y le sacan raíz, y entonces al cuadrado y la raíz se van, y pues les queda lo mismo, ¿no? Entonces, nosotros sabemos que la distancia, ¿qué unidades estén? No sé, pero al final les digo que para ustedes puede ser eso, ¿no? Pues, al final es algo que cambia conforme yo me voy moviendo. Estoy cambiando mi posición en el marco de referencia, ¿no? El marco de referencia real del GPS no lo sabemos, pero ustedes lo pueden establecer arbitrariamente, porque al final hay un cambio en dos datos, ¿no? En dos datos, y que eso va a ir reflejando por cómo me vaya moviendo, va a ir reflejando mis coordenadas, ¿no? Entonces ya, yo establezco que la distancia que hay desde ese punto que establecí hacia mi centro es 0.00433, ¿ok? Que sería esta distancia de aquí, ¿no? Entonces, ahora, esta distancia de aquí. Ahora, cualquier punto P está dentro del perímetro, ¿no? Entonces, establecemos un vector desde un punto P arbitrario, de aquí al centro. Yo establezco la magnitud de ese vectorcito que pasa ahí. Entonces, bajo este principio, imaginemos un punto P arbitrario que va a ser a donde el usuario va a estar. Nosotros no sabemos en dónde va a estar. Y entonces, de acuerdo a las coordenadas que nos manda el GPS aquí, lo que vamos a hacer es calcular el vector desde ese punto P hacia el centro. Y lo que hacemos con ese vectorcito que se hace ahí es calcularle su magnitud con lo mismo que les dije, ¿no? Para poder, después le sacamos la magnitud de ese vector, y con eso podemos determinar la distancia que hay desde este punto C hasta este punto P. Ahora, si esta distancia es menor o igual a esta distancia, nosotros sabemos que se encuentra dentro del perímetro. Pero si esa distancia fuera mayor que la distancia desde C hasta R, nosotros sabemos que el usuario se encuentra afuera. Entonces, como pueden observar, es algo muy fácil, ¿no? Entonces, yo nada más establezco esto, y pues ya, ¿no? Entonces ya vamos a ver el código en App Inventor, ¿no? Entonces, para eso nos vamos a Google, nuestro buen amigo Google, y entonces le ponemos App Inventor. Aquí ya estamos en App Inventor, y ahora vamos a ver el código. Aquí lo que tenemos es esta aplicación que está aquí. Estas no son más que layouts, no más que, perdón, más que arreglos horizontales, que lo único que los puse aquí es para marcar una distancia entre esto y esto. Entonces, aquí yo pongo una etiqueta de texto, latitud, longitud, y aquí pongo otra etiqueta de texto dentro de este mismo layout. Aquí es title L, y aquí le voy a poner la latitud, title on, la longitud. Esto es para mostrarlo en pantalla, porque así me lo pidieron a mí, pero no necesariamente lo tienen que hacer ustedes. Aquí ponemos una leyenda que diga muévete para determinar tu ubicación, y ponemos un sensor que va a ser el location sensor. Y entonces si ustedes lo arrastran eso así, nada más se pone ahí, y ahorita ya no lo pongo porque ya está, pero se pone ahí nada más, y ya automáticamente es un componente no visible. Aquí mismo se nos aclara, ¿no? Y pues no hay más, ¿no? De hecho, lo único que necesitan es eso. Lo que vamos a hacer es, en este mismo de aquí, vamos a ponerle una etiqueta donde les va a decir cuando estén, que ya están, y cuando no estén, que no están ahí, ¿ok? Entonces nos vamos al bloque, ¿no? Muy fácil.
Pues aquí lo que vamos a hacer es muy fácil. Aquí voy a inicializar todas estas variables globales y ahorita les explico cada una, ¿no? Aquí tenemos una que dice latitud C. ¿Qué es latitud C? Es la latitud del centro. Aquí dice 20.113109 y aquí 20.113109, ¿ok? Y la longitud del centro, o sea, las coordenadas en el centro, ¿no? Entonces la longitud del centro es menos 98.8457. Menos 98.845457. Como pueden observar es la misma, ¿no? Aquí establecemos la magnitud máxima, que no es más que esta distancia máxima que determinamos que era esto de aquí. Es lo máximo que yo quiero que... Lo más alejado que yo quiero que el usuario esté de ese centro para saber yo que está ahí, ¿no? Para saber que yo que esté en el lugar donde yo establecí. Establezco otros tres datos, que va a ser la magnitud, la latitud y la longitud. Estos tres datos van a ser los datos del vector que vamos a hacer desde donde el usuario se encuentra hacia el centro, ¿ok? Entonces, bueno, les explico el código. Y o en cerrar clic, esto es que cuando ustedes presionan el botón cerrar, se va a cerrar la aplicación. En este caso, pues pueden poner un botón de cerrar, pero generalmente no se ocupa en App Inventor, ¿no? Un botón de cerrar. Pero en este caso lo pusimos. Y ahora lo primero que vamos a hacer va a ser prender el sensor de localización. Puede ser que ustedes no lo prendan y automáticamente App Inventor lo prende, pero he visto que hay algunos errores cuando eso pasa, entonces es mejor que habilitemos el sensor apenas entremos. Entonces, para hacer eso, pues nada más, cuando la pantalla 1 se inicialice, lo que vas a hacer este es un operador lógico, entonces el sensor de localización 1 va a estar habilitado, sí, true. Si yo le pongo false, va a estar deshabilitado, ¿ok? Y ahora, este bloquecito aquí. Ahora dice, bueno, estos datos del sensor de localización, todo lo que estamos ocupando aquí, los van a encontrar ustedes del lado izquierdo. Aquí está el Location Sensor. Y aquí, como pueden observar, aquí tenemos esta parte de Enable, ¿no? Ahora que les recuerdo que en App Inventor ustedes nada más necesitan un bloque de estos y un bloque de estos, de acuerdo a lo que vayan a ocupar. Y aquí ya nada más con esta flechita, ustedes pueden seleccionar todas las opciones que tengan. O sea, no necesitan estar buscando ese mismo. Cualquiera de estos y ya nada más la flechita, pues lo que necesiten, ¿no? Así, más fácil, porque luego mucha gente ahí se pierde en la pérdida de los bloques, pero no es necesario, ¿no? Ok, entonces aquí tenemos el Location Sensor. Y aquí tenemos este bloque aquí que dice, cuando el sensor de localización 1 cambie, cuando la localización cambie, de acuerdo a este sensor, lo que vas a hacer es eso de acá. Entonces, ¿qué va a pasar? Conforme el usuario se vaya moviendo, la aplicación solita va a empezar a ejecutar esto cada vez que el usuario se mueve, cada vez que cambie los sensores que arroja el GPS, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan de estas variables que ocupamos acá? Entonces aquí las mandamos a llamar, ¿no? Entonces digo, set global latitude to location sensor latitude. Entonces, setea a la variable global latitud la latitud que te arroja el sensor 1. O sea, ponle a la variable latitud la latitud que el sensor de localización te está dando. ¿Ok? Ponle a la variable longitud la longitud que el sensor de localización te está dando. ¿Por qué los ponemos en variables? Porque estas cosas las vamos a operar. Por eso es que lo más aconsejable es que nosotros los pongamos en unas variables para después poder operar estas variables. ¿Ok? Entonces aquí lo que voy a hacer primero, yo les dije que para determinar la magnitud de algo es la suma de los cuadrados. Entonces lo que yo les dije, que lo primero lo que tenemos que hacer es establecer el vector, ¿no? Entonces es muy fácil, ¿no? Ustedes saben que para operar los vectores es coordenada a coordenada. Es por eso que operamos latitud y longitud. Aquí arriba nosotros ya habíamos establecido las coordenadas de mi punto central que yo establecí, ¿no? Entonces vamos a establecer el vector al punto arbitrario donde se encuentra el usuario. Entonces lo hacemos muy fácil, ¿no? Digo, B, bueno, entonces la latitud del sensor, que ya la configuramos acá, menos la latitud del centro, ¿no? Que es punto final menos el punto inicial. La latitud de donde se encuentra el usuario es mi punto final menos el punto inicial, que es el centro. Y eso lo vas a poner en la variable latitud. ¿Por qué lo ponemos ahí mismo? Por el simple hecho de no generar más variables, ¿no? Pero ustedes podrían generar otra variable si ustedes quieren conservar los datos originales del sensor. Pero bueno, eso ya es de acuerdo al criterio del programador. Pero en este caso,
ahí mismo. Entonces redefino esta misma variable, ya cambiándole las coordenadas aquí, ¿no? Y para la longitud hacemos lo mismo. Es punto final menos el punto inicial. Ya vieron que aquí dice longitud centro, es la longitud del centro, latitud centro es la latitud del centro. Y ahora, aquí dice, aquí lo que va a hacer es ajustar el valor de esta magnitud. Y lo que hacemos con esto es la raíz cuadrada, la square root, el bloque square root, no sé si se diga, pero ese bloque lo van a encontrar aquí en las operaciones matemáticas, aquí en Math. Y debe de estar, tengo que buscarlo, aquí está, square root, ¿no? Entonces, set global, magnitud, la magnitud del vector que quedamos que es la distancia desde punta a punta del otro vector. ¿Se acuerdan del primer dibujo? Teníamos los dos vectores así, entonces es esta distancia que está aquí. Y entonces saco la raíz cuadrada. Y ahora aquí, como ven, aquí hay dos bloques. No se les voy a perder estos dos bloques. Porque primero se pone un bloque de suma. No, perdón. Este bloquecito aquí. Primero ponemos un bloque de suma, ¿ok? Y vamos a sacar esto para que me entiendan mejor. Ponemos el bloque de suma. Y ahora les dije, la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de sus componentes. Entonces aquí ya está la raíz cuadrada. Aquí está la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los componentes. Entonces la latitud por la latitud me va a dar la latitud al cuadrado. ¿Están de acuerdo? Entonces si yo pongo esto aquí, es como si yo pusiera el cuadrado de la latitud, ¿no? Y entonces para la longitud pongo lo mismo, ¿no? Más la longitud al cuadrado. Y le saco raíz cuadrada y se supone, bajo un principio vectorial, nosotros estamos determinando la distancia de ese vector. Y entonces ya, ¿no? Entonces, regresando aquí a mi imagen, lo que hicimos ya, establecimos en el código este vector de aquí. Ya establecí las dimensiones. Les establecí la distancia con esta magnitud máxima. Que no es más que este radio que yo establecí aquí, la distancia. Ahora, lo que hace esta parte de aquí, esta parte del código de aquí, va a establecer, bueno, primero establecimos el vector. Es este vector que va desde aquí hasta aquí. Y ahora lo que quiero saber es cuánta distancia hay de aquí para acá. Entonces esa parte de aquí le saca la magnitud de ese vector para determinar cuánto mide, ¿no? Y entonces ya sé cuánta distancia hay desde el usuario hasta hacia mi centro que yo establecí, ¿no? Entonces ahora me pregunto, si la magnitud es menor o igual que la magnitud máxima, estoy dentro, ¿no? ¿Están de acuerdo? Si esta distancia que aquí está es menor o igual que esta distancia de aquí a acá, entonces estoy en el perímetro, ¿no? Tiene mucha lógica, ¿no? Y si es mayor, pues no estás en el perímetro, ¿no? Quién sabe dónde estés, ¿no? Entonces, muy fácil, ¿no? La pregunta. Entonces, cuando detecte esto, vas a hacer esto. Entonces aquí, ustedes este bloque de if lo pueden ajustar aquí con el granito que está aquí, con la rueda dentada. Ustedes ya nada más pueden agregar aquí, por ejemplo, porque por default no les va a aparecer el else. El else es, si pasa esto, haz esto. Else es, en caso contrario, haz esto. Así de fácil, ¿no? Entonces, ustedes lo que tienen que hacer es arrastrar este bloquecito y ponerlo ahí, ¿ok? Es muy fácil, ¿no? Entonces, si pasa esto, vas a hacer esto. Entonces, lo que va a hacer es, va a configurar estas es nada más una etiqueta de texto, un label, está aquí. Ah, no, perdón, es ese de aquí. ¿Ya vieron cuál es estas? Ese que está ahí. Ok. Entonces lo que va a hacer es cambiar el texto de estás a estás en la UPI. La UPI así es como se llama mi universidad. Entonces, si la magnitud cumple esta característica que sea menor o igual que la magnitud que yo establecí, estoy dentro de la UPI. Entonces, por eso le va a decir al usuario que está en la UPI. Entonces, lo único que va a hacer es cambiar el texto de esa etiqueta, ¿no? Y también lo que voy a hacer aquí es cambiar el color del texto para que se ponga en verde, ¿no? Como para que sea más visual la aplicación. Y entonces, si sí está, pues se pone en verde, ¿no? Entonces, es muy fácil, ¿no? Como un semáforo, ¿no? Ahora, en dado caso de que esta condición que yo puse aquí, o sea, en dado caso que el usuario no esté, lo que le va a mandar es un letrero al usuario que dice, no estás en la UPI, y ese texto se lo quiero que se lo muestre en color rojo. Entonces la idea es por el mismo semáforo, ¿no? Si está en verde estoy, si está en rojo no estoy, ¿no? Pero aquí ustedes le pueden poner lo que quieran, ¿no? O sea, préndeme la luz, ¿no?
no sé, mándale un mensaje a mi mamá que ya llegue a mi casa, ¿no? Lo que quiera, ¿no? Y entonces ya me salgo de ese conditional if y lo que hago es, bueno, aquí como ustedes se acuerdan de mi aplicación, en mi aplicación yo lo que puse fueron dos etiquetas para aclarar la latitud y la longitud del texto, ¿no? Para que le pusiera los datos ahí al usuario, para que supiera la ubicación. Entonces lo que hago es cambiarle el texto a latitud y poner el texto latitud como la latitud que el sensor de localización 1 me entrega. Y poner el texto latitud como el texto el dato que el sensor de localización 1 me da, en longitud. Pues longitud con longitud, latitud con latitud. Como pueden observar, el código es muy sencillo, es muy fácil. Lo que les recomiendo que hagan es, nada más analicen bien esto y pongo aquí, pongan pausa al video si no entienden alguna cosa, regrésense. Es muy fácil de entender. Y pues bueno, les voy a mostrar una prueba de la aplicación. Bueno, aquí estamos afuera de las instalaciones del CECIT 16 de Hidalgo. Haciendo es un análisis vectorial respecto a un centro que se estableció en el edificio de la UPI para determinar con su magnitud si estamos dentro o no de las inmediaciones de la UPI. Y entonces en estos momentos no estamos. Ahorita vamos a poner pausa para poder subir. Bueno, como pueden observar, ahora pues ya estamos en la UPI y pues mira, si vean a su alrededor. Yo creo que sí conocen la UPI, si no se las presento. Y bueno, el GPS marca que ya estamos en la UPI. Y miren, para que vean que sí es la aplicación, pues le doy cerrar y se cierra. Aquí nosotros nos vamos aquí a nuestro logo de UPI GPS. Bueno, a ver, ahí nos empezamos a mover, por ahí ya debería. Aquí no está. Caminando, automáticamente la aplicación nos dice